tuvo mucha gente de dormir así con ese sonidito de la lluvia en el Cibao. Y es que ha llovido en diferentes lugares. Yo estuve en el Cibao ayer, me pasé el día en Santiago. Saludos a mi gente de Santiago. ¿Y qué hago hacer? Y cuando llegué aquí, continuaba. Así que es una buena manera de despertar, porque eso ha cambiado los índices que nos tienen tan preocupados en los últimos días. Buenos días, Pablo, Nelson, Yanesi. ¿Ustedes también cogieron el fresquito de la lluvia? Camaradas y camarados. Sí, claro. Además se disfruta especialmente por lo mismo. Así es, buenos días. Hoy, además de la lluvia, son muchas bendiciones. Y felicitar al gobierno, que parece que a tanta insistencia de Pablo Macchini finalmente lo escuchó y ha iniciado una campaña para hacer conciencia sobre la necesidad de un uso racional del agua, así que tanto da la piedra en la gota que hace hoyo. Pero felicidades al gobierno, más vale tarde que nunca por esa campañita. Muy bien dicho. Bueno, sí, yo voy a decir algo del agua ahorita. Pero yo quiero sí comenzar con un saludo efusivo y decirle a los dominicanos amantes del béisbol que hoy comienzan las grandes ligas. Hablaba con Manuel Acevedo cuando salió de su set y le escribía Bienvenido Roja, porque ninguno de los periódicos coincide en la cantidad de dominicanos que está en Rotary y que va a debutar hoy. Eso es una cosa graciosa. Ninguno coincide. El periódico hoy dice 92, el Listín 91, no, el Listín 88. Diario Libre 91, el Caribe dice más de 90. Bueno, dice bien Borroja que la cifra correcta es 92, pero me aclara Manuel que Gregory Polanco está en la lista de lesionados. Pero lo cualitativo es que hoy comienzan las grandes ligas. Un problema para uno, porque es casi un trasnoche seguro. Uno coge un jueguito a las 10:30 y que Machado, déjame esperar el turno de Machado. Pero ahí está, y también hoy continúan las entrevistas en el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos miembros lo justificaron ayer. Comenzaron en la mañana y terminaron en la noche, pero cumplieron con la cuota de 26 entrevistas. Los que quieran entretenerse pueden verlo por ahí. Señores, ¿quién pone el primer tema sobre la mesa hoy? Bueno, esto no es un tema, esto es casi un lamento, porque cuando yo era una joven promesa del periodismo de televisión hace ahora como 1000 años. Yo recuerdo que yo trabajé en más de una ocasión con personas que me llevaban unos añitos, grandes maestros del periodismo que no conviene mencionar. Entonces esas personas a veces llegaban como medio como aburridos, o sea, esos días como que tú no puedes embromar mucho. ¿Qué pasa? Y una vez yo le pregunté, me dijo, mira, lo que pasa de esto es que en el año 69 yo estaba hablando de lo que tenemos que hablar tú y yo hoy cuando vayamos al aire. Y ya vamos por el 99, 2002. Entonces ahora resulta que pasaron los años, los viejos somos nosotros, y yo me imagino que Yanesi le dirá, ven acá, ¿y qué es lo que le pasa a Pablo? Que Nelson le dijo buenos días, y Pablo le respondió, ¿qué tienen de buenos? Bueno, señores, porque es que uno le van pasando los años y usted ve los mismos temas. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a solucionar realmente, no parcial, sino realmente, los problemas nacionales? Aquí, Yanesi no había nacido, la madre de Adi estaba embarazada, cuando aquí se justificaban los apagones, porque los muchachos volaban muchas chichiguas. Entonces, las chichiguas chocaban con el tendido eléctrico y generaban apagones. De eso estamos hablando de 30 y tantos años. Y seguimos por ahí y no terminamos. Yo traje este tema, este lamento, porque resulta que veo y saludo, que bueno, aplausos, que Proconsumidor va a desarrollar una campaña, su meritorio, por un nuevo mercado RD, pero ese es por el nuevo mercado nuevo, por un nuevo mercado nuevo, el de la Duarte. Señores, miren, las veces, Nelson, no te rías, las veces que se ha anunciado la reparación, reinauguración, remozamiento, modernización, o incluso esto, ¿no? Trabajar para la inocuidad, como dice la directora, de los productos, para que en el manejo de los productos, ustedes saben que aquí hay unos mercados que hay que ir para usted darse cuenta qué es lo que come el dominicano de a pie, ¿no? Entonces resulta que pasan los años, van y vienen los anuncios,
Y es increíble, o sea, los mismos problemas, a veces hasta agravados. Entonces uno quería comenzar con esto porque a uno le preocupa un momento en que hay crisis de la institucionalidad, crisis de la confianza en la democracia, que también uno vea que este es un país tan aplazado, que siempre llega tarde a las cosas. Entonces van cambiando los gobiernos y siempre hay una cosa nueva. Entonces uno, por eso es que uno un día a veces tiene esos malos días, porque aquí hay una serie de temas. Bueno, corrupción. Señores, uno ya hablaba de los 300 millonarios del doctor Balaguer, cuando eran grado a grado las obras. Entonces el doctor Balaguer necesitaba un cacique político en Baní y le daba una gran obra. De ahí ese señor que ya era medio millonario, termina millonario entero y ya le sirve de base para financiar su campaña. Pero señores, eso fue en los 12 años, estamos en 2019. Llegó el PRD en el 78 y hay historias tristes, para no hablar del señor de que la corrupción se detenía a la puerta de su despacho, es decir, la confesión de parte, relevo de pruebas. Y finalmente, mi vieja crítica, el PLD va a cumplir 20 años de gobierno y en 20 años de gobierno no ha sido capaz de condenar por corrupción a un solo miembro sonoro de importancia de ese partido, lo que es una cosa insólita, increíble e inaceptable, porque ni en las familias nos salvamos de que aparezca un delincuente. Entonces, lo cierto es que eso es corrupción, eso es que los mercados, o sea, hay el sistema penal, por favor, esto del mercado, del nuevo y el viejo sistema. Saludos a Radamés Jiménez, Roberto Santana, un gran trabajo. Sí, pero los pobrecitos no lograron pasar, creo que 38, 40 y tanto por ciento. El 50 y tanto por ciento es un centro de una gran mafia. El viejo penal, que es el mayoritario, sistema penal, el viejo, es una gran mafia. Bueno, al punto de que aquí a los delincuentes los condenan y ellos van a Najayo o a La Victoria y desde allí instalan una oficina. No es un exceso mío. Una oficina para con celulares hacer negocios. Entonces esto no es un comentario, esto es un lamento, porque yo creo que los dominicanos, el gobierno, el sector privado, la María Santísima, tenemos que ir como tomando este país en serio, porque uno tiene 30 y tantos, 35 años viendo la misma cosa, que por cierto, que Dios le devuelva la salud a don Alberto Cortés, el gran cantor de las cosas sencillas, todo un poeta con o sin música, que está en muy, muy delicado estado de salud, en cuidados intensivos en España, en Móstoles, donde él vive, en el hospital de Móstoles, y que por supuesto está clausurado el concierto de mañana viernes que tenía aquí en el Teatro Nacional. Pero ya son 79 años, está sumamente frágil. Muy lamentable, camaradas. Sabes que para continuar en ese tema, hoy es jueves y en las redes sociales se le hace mucho coro a lo del TBT. El TBT, que es como volver atrás. Eso de los mercados también nos hace relacionar cuántos municipios nosotros tenemos aquí, que solo uno de ellos, que es justamente el Gran Santo Domingo, pueda exhibir que el Merca Santo Domingo ha hecho reingeniería, porque recuerden que nosotros tenemos que propiciar la alimentación. ¿Qué ha crecido en el tema de los mercados? La inversión privada. La inversión privada que tiene naturalmente una representación de mega supermercados que ahora son una gran competencia que hace desaparecer eso que los alcaldes y los municipios no han conseguido poner al acceso y en nuevos criterios de modernidad que son los mercados. Entonces, los mercados se han quedado tan rezagados que eso de la ropa y los mercados que ahora son como la Duarte, naturalmente hasta por la economía han crecido. Pero yo creo que hay que tomárselo en serio, de verdad. Porque hay un problema de lo que toca por el consumidor. Además de otras cosas, el problema de salud. O sea, hay que ir y ver dónde está la carne que se come el pueblo dominicano. Los productos, es en el piso, es en medio de la calle que están. Nosotros, cuando yo estaba en Sol de la Mañana, hicimos un programa cerca del mercado de la Duarte. Y yo recuerdo que fue una cosa horrible. Tú ver ahí ese. Además, yo vivo a 2 cuadras del mercado de Baní, no más preguntas, magistrado. Que por cierto, saludo al alcalde Chacho, que amenaza con reinaugurar, remozar el mercado de Baní. Vamos a hacer una fiestecita en la inauguración, que nos inviten, por favor. Bueno, a propósito de los mercados, yo no sé qué pasa con los planes, los proyectos. Yo recuerdo con Mercadón, cuando estaban construyendo, lo que eso tenía un esquema
de abastecimiento de los mercados de la capital. Incluso un lindo esquema. Entonces, el mercado Villas Agrícolas, de Cristo Rey, el mismo mercado nuevo, todo eso iba a ser transformado y ser parte de una estructura. Parece que no ha sido así, pese a que siempre me hablan bien de Mercadón. Yo nunca he ido por ahí, tendré un sábado esto que dejarme caer. Hablan de buenos precios y de organización, pero... Eso es Merca Santo Domingo. Sí, Merca Santo Domingo. Exacto. Pero no se cumplió el esquema que había de integración. Un centro de abasto grande, el Merca Santo Domingo, para todos los mercados de la capital. Y la higiene era uno de los puntos básicos. Yo lo recuerdo porque en algún momento trabajé en un reportaje. Pero a propósito del país que se repite, Pablo, el ejemplo mío es el de los vidrios tintados. Las veces que he visto que viene una campaña, una batida para los vidrios tintados, con K. y eso, sí, sí, esa batida es con K. Y eso dura hasta que paran a un alto funcionario, civil o militar, y le dice, ¿usted sabe quién soy yo? Ya. Ahí se acabó la campaña. Entonces, eso de vidrio tintado es un ejemplo de cómo este país se repite, y Pablo lo coge en el contexto del servicio eléctrico, y también el país se repite. Excusas van, excusas vienen. Bueno, dice Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la CDE, que ya el mes que viene la unidad 1 de Punta Catalina estará a plena capacidad. Bueno, eso podría ser algo cualitativo. Pero de las excusas, tú mencionas la Chichigua. Julio Sauri, una vez ceremoniosamente en una rueda de prensa dijo que es que las chichiguas se enredan en los cables del tendido eléctrico y provocan los apagones. Yo recuerdo a Temo Montá cuando lo nombraron en la CDE. Él dijo, en 18 meses acabo con los apagones. Yo recuerdo un reportaje que le hicimos a Temo en la revista Rumbo, restregándole esa promesa, y el hombre se disgustó. En 18 meses acabo yo. Estamos hablando del 96, no sé si fue el 96 o un chin más para adelante. Y esos 18 meses de Temo Montá van lejos todavía. Entonces, el país lo que carece es no solo de planes estratégicos, porque vamos a decir, bueno, ahí está la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso es hasta el 30, ahí están los ejes básicos, pero los ejes básicos de esa estrategia bambolean. Por ejemplo, el pacto fiscal y el pacto eléctrico son dos patas claves junto con el pacto por la educación de esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces no se ha cumplido y vamos por el 19. ¿Por qué? Por conveniencia e intereses particulares del momento. No hay una visión de la continuidad del Estado, porque lo que impera son puntos de vista como la señora diputada que le dijo a los empleados públicos que para afuera que van si perdemos. Entonces, ese es el tipo de visión. Los empresarios también se agarran mucho de sus intereses particulares del momento. Entonces, no hay un país con una estrategia de desarrollo respetada por todos los sectores fundamentales, ni tampoco hay una conciencia no solo de la continuidad del Estado, sino de lo que es el Estado. Yo recuerdo en la entrevista que concedió Danilo Medina a Yadna Tavares en agosto del año pasado, que en una parte, y yo recomiendo que se pueda volver sobre esa entrevista, Danilo hacía una crítica a la oposición sobre la base de que aquí no se entiende qué es el Estado como estructura, como aparato. A mí me gustó porque él lo hizo en un punto de vista equidistante, tanto de él como del PLD y de los intereses particulares, sino cómo funciona esa maquinaria que se llama el Estado y que debe estar al servicio de toda la sociedad, de la ciudadanía. Pero nosotros nos mantenemos sobre la base de los intereses particulares, grupales, de los pactos, de las transacciones, de las maquinaciones, de la trapisonda, y por eso no hay salida a los problemas fundamentales. El problema eléctrico tiene mucho que ver con los intereses que hay, incluyendo del sector privado. Entonces te torpedean el asunto, te crean una crisis grave de apagones en determinados momentos porque no le pagan a la generadora. Cuando la generadora ven que viene una competencia fuerte por ahí, también vuelven todo un tollo al sector. Entonces ahí está el problema. No hay visión de continuidad y por eso parece que el país se repite y que vivimos como
patinando, rebalando en lo seco. ¿Cómo que dice el refrán? Es al revés. Rebalando en lo seco y caminando en lo mojado. En lo mojado. Sí, exactamente. Pero un dato terrible, cuando las dos plantas de Catalina estén ya ready, funcionando a capacidad, ya vamos a tener un déficit de planta, de generación de energía. Porque el país, cuando ustedes ven ese aumento del Producto Interno Bruto, es decir, la economía crece, eso significa que más gente consigue una casita, que más gente pone una empresa, es decir, que el consumo, por ejemplo, el desarrollo urbano en sentido general, eso es energía eléctrica. Entonces, si ustedes agarran esto de Punta Catalina, pocas plantas en el mundo han recibido una campaña de difamación, de evitar que se hagan, no te voy a dejar hacer las benditas plantas. Y se han explicado 1000 veces. ¿Por qué? Bueno, porque hay demasiados intereses y el gobierno evita el conflicto. Y eso es lamentable porque a veces hay que gobernar y perder popularidad a corto plazo, pero gobernar. Pero los PLDistas tienen un pragmatismo, que Dios se lo bendiga, pero que no se lo aumente. Eso. Esta mesa parece que hoy es un muro de lamentos, pero no me voy a salir de ahí, porque ayer Amnistía Internacional entregó un informe. Este informe no se ha hecho todavía público porque ellos lo entregaron a varias diputadas del Partido Revolucionario Moderno, creo que incluso en la sede de ese partido. Y quiero agradecer a la diputada Gloria Reyes que me lo hizo llegar. El informe, entre las cosas que señala, es sobre... Aguanta. Amnistía tiene un informe y se lo entregó al PRM. Porque yo le preguntaba a Yanesi, ¿dónde está ese informe que yo no le he visto? No, es un problema que le entregaron al PRM, pero sigue. Bien. No quiero interrumpirte. Es sobre el supuesto maltrato que reciben las trabajadoras sexuales por parte de los agentes de la Policía Nacional. Este informe, señores, es desgarrador leerlo, porque resulta que entonces usted encuentra una explicación aún más profunda de por qué la Policía Nacional es la institución peor valorada por la ciudadanía. No hay una sola encuesta que la policía no se lleve ese premio. Pero fíjense, este informe que hace Amnistía, ellos dicen que hicieron una investigación desde el 2018 y incluyeron en el 2017 algunos testimonios. Entre 26 mujeres que ellos encuestaron, al menos 10 le dijeron que fueron víctimas de violación sexual por parte de agentes de la Policía Nacional. A mí me llamó la atención un testimonio que contó una de esas mujeres que le pasó una noche de octubre del 2017. Ella cuenta lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Yo estaba en una esquina esperando clientes y llegaron 3 policías. Me subieron a la fuerza en la camioneta, es decir, en la cama de la camioneta que utilizan los agentes de la policía. Me rompieron la blusa. Uno tras otro empezaron a sobarme. Y oí el primero que dijo, yo primero, y los otros esperaban su turno. En ese informe se cuenta ese testimonio y hay otros testimonios desgarradores. ¿Qué es lo que eso? Son tantas cosas que quiere decir, porque probablemente usted no comparte el trabajo que una mujer se dedique a eso, un hombre, lo que sea, pero hay que respetarlo. Eso no indica que usted con un uniforme, empoderado de la ley, de la autoridad que le da la ley, ser miembro de una institución llamada a cuidar, a proteger la ciudadanía, se exceda para cometer este tipo de abusos inaceptables. Nada justifica una acción de esa naturaleza. Y si este tipo de abusos usted lo conjuga con actos de la policía, por ejemplo, la ex fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, en una ocasión dijo, y se la querían comer viva, que en el 90% de los actos delictivos hay agentes de la policía involucrados. Pero ayer la Procuraduría y otras autoridades desmantelaron una red
de tráfico de personas. Ah, no, pues ahí habían por lo menos 9 miembros de migración y otros del CESAC. Y entonces, o sea, hay mejor explicación para la falta de credibilidad de la ciudadanía en los agentes, en los que están llamados a cuidarnos. Señores, esto da pena y vergüenza que individuos llamados a proteger la vida y la seguridad de la gente se dediquen a este tipo de acciones tan bochornosas y vergonzosas. Nada justifica acciones de ese tipo. Y entonces, si ese es el criterio con el que se aplica la ley para proteger a la ciudadanía... No, perdón, no es aplicar la ley, porque aquí el proxenetismo es que está prohibido. La práctica de la prostitución no está prohibida y es además discriminatorio, porque usted no puede solo abusar, siempre es malo abusar, pero abusar solo de las prostitutas de muchos clientes. Nadie se le tira a un... Eso es como un intercambio de disparos, que solamente se asesina a los muchachos jodedorcitos que venden droguita y le roban celular a la gente, que no es que no sean, ¿no? Nunca a alguien de alto nivel que está acusado de corrupto, por ejemplo. En esto de la prostitución también pasa eso. Estas son las únicas prostitutas. Las de un solo dueño tampoco y ninguna se pueden tocar porque la prostitución no está prohibida. Y pobre del sector turístico dominicano si aquí se prohibiese tajantemente, por un milagro, en la prostitución. Y dejémoslo de ese tamaño. Ajá. Continúe. Pero entre las cosas que ellas dicen es que ni siquiera se sienten motivadas a ir a poner una denuncia a la policía porque saben que no les van a hacer caso, porque dicen que no vale la pena, porque las discriminan por la condición, porque ellas decidieron hacer eso que no es ilegal, tal como lo explica Pablo. Señores, eso da pena y vergüenza, qué bochorno. Y el tema de la seguridad ciudadana. Uno se siente cada día más inseguro en la calle. Aquí nadie sale tranquilo. Ayer hablaba Pablo de que el malecón lo remozaron, está muy lindo. Uno quisiera ir a divertirse un rato, pasarla bien, pero ¿y cómo? No, y nuestros agentes policiales, miren a qué se dedican, a qué tipo de actos tan desagradables, porque no hay ni siquiera términos para uno calificar acciones de ese tipo y que uno quisiera pensar que es mentira, pero yo dudo mucho que no sea así. Bueno, yo quisiera que se masificara y divulgara ese informe de amnistía. Como decía, me sorprende porque institucionalmente siempre se dan a conocer. Debe estar en la página. Ellos suben eso, cuando hacen ese informe lo envían a los países, aunque lo envíen a pocas personas, en su página web aparece. Sí, entonces déjame protestar algo. Yanesi dijo que la institución peor valorada es la policía. No, son los partidos en todas las encuestas, no la policía. Incluso en Latinobarómetro la policía aparece con 24, que sería altísimo si lo comparamos como con el 9, 11 de los partidos políticos. Entonces es una precisión para impartir justicia, aunque comparto plenamente lo que es el meollo de tu comentario. Es una cosa deplorable, penosa, que ocurran siempre en la oscuridad, al amparo de la noche. Y ni modo, veremos en detalle ese informe. Pero me voy con el asunto de la lluvia. Decía Adi que venía lloviendo ella desde Santiago a la capital. Sí, efectivamente. Bueno, y parece que era copiosa. Y llegó a punto de inundaciones. Ha sido muy interesante lo de las lluvias, porque de hecho la CAS ya dijo claramente que eso ha mejorado el índice de abastecimiento. No, la CAS dice que se redujo el déficit a 30 millones de galones diarios. Estaba hace un par de días en 50. Es decir, que por lo menos en el Gran Santo Domingo, o más bien en los embalses que abastecen a la Corporación de Santo Domingo, se han estado sintiendo la lluvia. Yo espero que también ocurra así en otros lugares del país. Y la esperanza es que sea así, porque meteorología dice que hoy seguirá lloviendo y el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, mantiene alertas para 9 provincias, porque hoy se espera que continúen las lluvias. Ayer eran 11 o 12, pero sacaron a Barahona, a Samaná
y a Monteplata. Ya no están en alerta, pero siguen para hoy en alerta porque dice meteorología que seguirá lloviendo porque hay una vaguada y bastante humedad. Y en horas de la tarde y la noche habrá lluvia. Entonces, alerta en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Santiago, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Hermana Mirabal, Duarte y Espaillá. Creo que es muy positivo. Como positivo es el anuncio de una campaña que inició ayer la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Enhorabuena. Vi y escuché a Moisés González, que es el director de Estrategia Comunicacional de DICOM, que hizo el anuncio y presentó por lo menos 2 spots bajo los siguientes eslogan: cuidar el agua es responsabilidad de todos, y otro: si vas a bañarte, cierra la llave mientras te enjabona. Eso podía ser extensivo también al uso del lavamanos. Una cosa sencilla, pero es casi una misión imposible, porque es un problema cultural. Eso es un esfuerzo como subir una cuesta empinada de, mientras uno se va a cepillar, cerrar el lavamanos y después volver. Nelson, pero por eso la insistencia mía, y saludos y gracias a Rodríguez Marchena, que me escucho desde hace mucho tiempo. Estas son campañas continuas, pero además que en el contenido debe estar lo que nos va a pasar si no reaccionamos. Mire, aquí tenemos un problema. Hay mucha gente que le gusta cantar mucho, pero entonces le canta en el baño. Entonces usted entra a la tina o a lo que sea a bañarse. Entonces aquí, yo recuerdo que uno estudió en colegios amplios de gente que daba un concierto. Y los dominicanos somos así. Lo único que usted lo cierra, se enjabona, cierra y entonces luego procede a hacer lo que tiene que hacer. Eso es toda una cultura de montar eso. No es que cada vez que haya una crisis de sequía venga una campañita. No, porque eso es cultural, cantar. La canción es de Fausto Rey generalmente. Sí, es un problema de conciencia. De ahí lo difícil, porque no puede haber una medida coercitiva en el seno de tu hogar para que tú vayas a eso. Ni van a poner una cámara de vigilancia para decir a la gente que deja la llave abierta, el grifo, mientras se enjabona o mientras se cepilla. Entonces es un problema de conciencia. Entonces bien por la DICOM, pero podría haber alguna medida coercitiva. Yo vi por ahí una caricatura graciosa, no recuerdo en qué medio, que decía que una manera de presionar a economizar el agua, es decir, que si escasea el agua o si desaparece el agua, se van a caer las redes sociales y no habrá internet. Entonces que la gente saldrá corriendo a economizar el agua. Espérate, no juegue con eso. O sea, es un chiste casi de mal gusto, pero lo que da una idea que tiene que haber alguna manera coercitiva, represiva si se quiere, para que la gente haga conciencia que el agua es un recurso escaso en todas circunstancias. O sea, que no es solamente cuando hay sequía y este tipo de cosas. Pero bienvenida la lluvia, ojalá que siga lloviendo. Hay que lamentar, vi que en Santiago se inundaron 200 viviendas por el sector de Olla de Caimito. Unos problemas eternos, las tradicionales inundaciones en la Estrella Sadalá, en la 27 de febrero. Pero a veces, pese a la desgracia que implican estas inundaciones, uno se hace de la vista gorda y dice, caramba, que llueva, la Virgen de la Cueva. Miren ustedes, yo no sé si la información de la Procuraduría de verdad se debería llevar ese título de la más grande, el más grande operativo de investigación criminal, pero ustedes vieron los numeritos. Ha sido detenido un grupo al que se indican como importantes de la trata y tráfico de personas. Entre ellos hay miembros del CESAC y también representantes de la Dirección General de Migración. Lo que uno entiende era una etapa superada, no obstante, con la fragilidad que hay aquí en muchas instituciones públicas tampoco llega a ser de un gran asombro. Y eso no es bueno, porque hemos llegado a ese punto de no asombrarnos cuando en el sistema hay corrupción. Y probablemente esto ya dé al traste con que encontremos a Quirinito, porque si se encuentran cuáles son las brechas y por dónde es que sale la gente, ojalá tengamos novedades con ese tema, más o menos. Aunque por ahí es de justicia hacer el reconocimiento al Ministerio Público que en esta oportunidad está haciendo las cosas por la regla, en el sentido de tú primero investigas, recopilas información. Es lo que hizo Impuestos Internos con esta empresa, que ahora no recuerdo, que está sometida a la justicia. Nosotros tuvimos un almuerzo con el director de la DGI, con Magín Díaz, y este señor y sus especialistas nos explicaron lo que había hecho año y 2 meses
impuestos internos antes de decir usted está sometido a la justicia. Una recopilación, pero terrible, terrible. Así se hacen las cosas. Y en esta oportunidad, fíjate cómo se presenta todo esto. Y así se hace. Un punto bueno es por ahí que prende la cosa. Muy bien. El Ministerio Público y la policía informaron que iniciaron esta investigación en junio del año pasado. Es decir, que hay que suponer que las pruebas están debidamente recabadas. El gran tema es que cuando nosotros tenemos mega expedientes como este, podamos sostenerlos en la justicia, porque lo peor de todo es ver cómo se desinflan en el paso del tiempo. Entonces, es muy interesante. Bueno, recuerden que nosotros tenemos videos del tema de cómo se incautó una cantidad de dólares en aduanas en un aeropuerto y luego de nuevo en ese aeropuerto, y casos con ese nivel de peso se desinflen después. Como esto ha tomado 8 meses de investigación, vamos a dar seguimiento en la justicia. Y cuando regresemos entonces vamos a tener una entrevista muy interesante, porque este hombre no solo es un libro andante de derecho constitucional, sino también es un tremendo politólogo que estará con nosotros, Freddy Ángel Castro, y hablaremos de la actualidad. Usted no se lo pierda. Continuamos con Enfoque Matinal y nos place compartir con ustedes hoy una conversación súper interesante. El profesor Freddy Ángel Castro está con nosotros, que además de politólogo, un gran politólogo, es especialista en Derecho Constitucional, y con él vamos a hablar de varios temas. Bienvenido a Enfoque Matinal. Gracias por la invitación, Yanesi, Nelson. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Profesor, una calientita. El Partido Revolucionario Moderno le ha pedido a la Junta Central Electoral que decida mediante un reglamento la eliminación del voto de arrastre. Usted sabe mucho de eso. Cuéntenos, díganos a ver la viabilidad de ese petitorio. Mira, esa pregunta es sumamente importante, porque la Junta Central Electoral ha convocado a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos a una vista pública. Ahora, yo quiero enfocar el problema conceptualmente, al margen de conveniencias políticas. ¿Qué dice el artículo 208 de la Constitución? Que es, a mi modo de ver, desde donde la Junta Central Electoral tendría que partir. El artículo 208 de la Constitución dice que el voto es personal, directo y secreto. Y yo creo que ahí está la clave. Primero, nadie puede votar por otro, por la personalización del voto. Si el voto es directo, entonces se plantea en términos de interpretación constitucional que yo no debería estar arrastrando a una persona, a un diputado o a un senador con el voto que yo le dé o al senador o al diputado. Entonces, esto es importante porque esto es un tema propiamente constitucionalizado. El voto directo es un voto entonces que tiene que ser refrendado directamente por el elector a la persona que va a elegir. El otro escenario que se plantea es la ley 1519, donde tenemos que esta ley planteó los niveles de elección. Por lo tanto, primero estamos frente a una ley orgánica, y en las categorías normativas de la ley, desde el artículo 112 de la Constitución y siguiente, la ley orgánica es una ley especial por la forma en que se adopta en el Congreso. Si la ley nueva en términos electorales personificó también los niveles de votación, es evidente que está dejando una opinión valorativa en relación al voto directo, personal y separado. Hay quienes están estableciendo la vigencia de la ley del voto preferencial, pero ¿qué pasa? La nueva ley de la Junta Central Electoral, que es la que está vigente y es una ley orgánica, prácticamente está derogando esta ley. Segundo, en términos de reglamentación, obviamente la Junta lo puede hacer por reglamentación, porque la Junta constitucionalmente tiene la facultad reglamentaria.
Pero en el país también he visto algunos analistas y algunos diputados, políticos, hay otra confusión. Están contraponiendo, quieren hacer un análisis comparativo entre la ley de partidos políticos y la ley orgánica. Y aquí no nos damos cuenta, porque esta ley es nueva, la ley de partido político, de que la ley de partido político solo rige la vida interna de los partidos políticos. Y cuando se celebren las primarias, las elecciones, en las formas en que esté establecido en octubre y la Junta Central Electoral proclame candidato, ahí quedó la ley de partidos. O sea, la ley de partidos no rige las elecciones nacionales, sino la vida propia de los partidos políticos. Entonces, yo creo que con las elecciones primarias abiertas, las delegaciones, como se utilice, esto termina, en cualquier reclamo, termina en el Tribunal Superior Electoral. Ahora, lo que es de constitucionalidad, que es lo que estamos hablando sobre el artículo 208, si la Junta Central Electoral obviara el artículo 208, entonces esto ya iría al Tribunal Constitucional por otras vías. Bueno, es muy esclarecedora su participación en lo que respecta a que lo que va a prevalecer es la ley de régimen electoral a la postre. Mi pregunta es del siguiente sentido, porque estoy viendo como muchos escenarios confusos, mirando un poquito hacia adelante, porque se han advertido muchas lagunas, tanto en la ley de partidos políticos, agrupaciones y movimientos, como la ley de régimen electoral. Incluso la ley de partidos está siendo atacada como con 8 recursos en el Tribunal Constitucional, que su presidente dice que ellos tienen su ritmo, que tienen su tiempo, pero ya es hora de que aparezcan esos fallos. Y segundo, ya vimos esto del voto preferencial. En alguna comparecencia suya, usted abogaba por la unificación de las elecciones, con el criterio de que podría resultar muy problemático con el esquema actual. ¿Cómo usted está viendo el panorama? Porque ya se comienzan a dar algunos resquemores, incertidumbre, de que caminamos hacia un escenario bastante confuso. Mira, con cada día que pasa, yo pienso que el escenario electoral se torna más complejo debido a que los intereses afloran, no solamente los intereses de grupos al interior de los partidos que son determinantes del sistema, hablamos de los grandes partidos, de los 4 o 5 grandes partidos, sino también alrededor de los pequeños partidos políticos. ¿Por qué? Porque la ley electoral de partidos políticos, prácticamente en el diseño que tiene, se va a llevar casi 12 partidos políticos. Solamente ellos tienen la oportunidad de salvarse si logran pactar con los grandes partidos políticos para lograr acuerdos donde puedan preservar por lo menos el 1%, porque esto también cambió en la naturaleza de la ley. No se trata hoy de conseguir un regidor. Si usted consigue nada más un regidor y no alcanza el 1% en los diferentes niveles, usted estaría perdiendo la personalidad jurídica. Entonces, la ley de partidos y agrupaciones políticas, que es una ley que tiene muchos defectos, pero esa ley con muchos defectos es una ley que en estos momentos creo que la tardanza del Tribunal Constitucional para decidir sobre recursos importantes que tiene está de alguna manera afectando el proceso democrático, porque la misma ley es una ley que tiene connotaciones antidemocráticas, como por ejemplo el hecho de que yo, que no milito en ningún partido político, si yo mañana quisiera inscribirme en un partido político para aspirar, no puedo hacerlo. Entonces el derecho de ciudadanía ahí se queda coartado, la construcción democrática ahí se queda coartado. Pero aún más, esta ley de partidos políticos y la ley electoral también tiene el problema porque lo tradujo, o sea, fue como un cross-up, un parcho, en términos de la penalización de la opinión política que se exprese en el proceso electoral. Y esto marca una tendencia peligrosa que en un análisis del The Economist, de la unidad de inteligencia de la revista británica, planteó
que la República Dominicana entra en el marco de una democracia imperfecta debido a que está siguiendo la línea de la restricción de la opinión pública en la participación política. Por lo tanto, yo veo ya muy difícil en estos momentos abocarse a procesos de unificación en términos de las elecciones, porque yo creo que de alguna manera los intereses han profundizado demasiado al interior de la Cámara. Y hablando de la participación, profesor, su visión general del PLD, ¿cómo usted lo ve? La expectativa que usted puede ver de solución, de una división. Hay muchísimas teorías con relación a lo que podría pasar en ese partido. Mira, yo pienso que la historia política tiene que ser analizada. Las variables y las herramientas como análisis político también tienen que ser tomadas en cuenta. Pero yo me quiero ir más lejos del PLD de nosotros. Hay una máxima religiosa que dice: todo reino dividido perecerá. Y si tú tomas en cuenta por qué Peña Gómez no ganó en el 94, le faltaron los votos de Magluta. Si tú tomas en cuenta por qué el PRD perdió, le faltaron los votos de Miguel Vargas Maldonado. Por lo tanto, en política, y cuando tú tratas de participación política, todo el mundo es importante. O sea, no hay, ni se debe menospreciar a nadie, porque muchas veces el que tú crees que es menos insignificante, ese te vira el tablero político y te hace perder. ¿Qué usted quiere decir? ¿Que una división del PLD dividido? Cuando Balaguer regresó al poder, estoy haciendo una historia política para el pueblo dominicano, cuando Balaguer regresó al poder con 20,000 votos que le aportó el PQD. Yo lo que quiero decir, y ahora centro la respuesta en tu pregunta, que si nosotros tomamos las encuestas desde 2017, 2018, 2019, las tendencias están claras para el PLD. El PLD tiene un escenario que, aunque se puede tildar de confuso, no es confuso. El PLD tiene su escenario bastante claro a la luz de las herramientas. Que la quieran aplicar o no, eso es otra cosa. Bastante claro. Sí, está claro. Mira, las tendencias, yo no hablo en estos momentos, yo no hablo de porcentaje. Las tendencias están claras. Al interior del PLD está marcando el presidente Leonel Fernández con mayoría. Eso es constante. En Gallup, en Ancisa y en la otra encuesta. Está marcando el presidente Danilo Medina, que tiene un impedimento constitucional, y está marcando doña Margarita Cedeño de Fernández. Los otros 6 candidatos están redondeando un 8%. El PLD sabe que si coge uno de los candidatos del 8%, los que tengan 3 o los tengan 4, esto no se traduce en victoria porque hay que buscar el voto mayoritario en el pueblo, y esto no es constante con el análisis que tenemos. Entonces, quedan 3 candidaturas potencializadas. Una de ellas no puede ir, que es el presidente Danilo Medina, porque tiene impedimento. Entonces, ¿con quién ellos deberían arrimar el mayor hombro? Bueno, con la candidatura que hasta ahora está marcando en las encuestas. Estoy haciendo un análisis de este momento. ¿Qué significaría eso? Que el PLD entonces está abocado a un gran acuerdo político, reconocer el liderazgo del presidente Medina, reconocer los elementos positivos de una gestión presidencial, reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana necesita mantenerse en el poder, porque hay que ver el entorno internacional que se genera en América Latina cuando hemos tenido terceros periodos, o la situación, por ejemplo, que tiene Evo Morales en Bolivia, que desconoció el referéndum, pero en Santa Cruz de la Sierra, cuando fue a elegir los jueces, porque allá se votan, el 70% le votó en contra. Entonces, ese escenario ahí está claro. Lo otro que se puede plantear es la posibilidad, el esfuerzo que puede hacer el presidente Danilo Medina si decide reelegirse,
tratar de modificar la Constitución, entonces esto pudiera generar una situación difícil de fraccionamiento, de división, que conecta con el inicio de mi análisis en 1994, cuando Peña Gómez, Jacobo Magluta, dos liderazgos potentes, fuertes, no se pusieron de acuerdo. Hay otro escenario que es el de la oposición política. Es bueno conversar con usted, profesor, porque usted se maneja con variables. Usted hace el análisis desapasionado de la realidad, o sea, no con capricho ni humores. Entonces, en el escenario opositor hay algo. Por ejemplo, está el caso de la Marcha Verde. Muchos analistas coincidían en que cuando llegara primero, que desde que Marcha Verde se politizó y cogió como consigna un juicio político a Danilo Medina, ya se estaba apartando del camino. Y que cuando llegara la campaña electoral se le iba a acabar el camino. Hoy vemos a ese movimiento prácticamente desaparecido. Sus figuras más claras están buscando colocación o con proyectos propios o en otros partidos, principalmente en el PRM. ¿Usted cree que ese movimiento dentro del escenario de la oposición, ese movimiento ya desapareció o tomará oxígeno en otro momento? Los movimientos sociales surgen y son complejos para uno determinar el final. Lo que sí yo advertí con Marcha Verde en el 2016 era que si ellos no lograban concretizar alrededor de 5 o 10 puntos y sentarse con el gobierno para que el gobierno le concretizara esos puntos, se iban a cansar. O sea, iban a tener un mareo todos los fines de semana, botellitas de agua, marcha, e iban a terminar donde terminaron. Esto entra el movimiento, coloca el movimiento social en un letargo. Yo no creo que pueda surgir un movimiento Marcha Verde de cara a los escenarios ya, diríamos nosotros, del 2021, porque el movimiento Marcha Verde no tiene nada que exhibir como ganancia en términos políticos. Es diferente, por ejemplo, a los chalecos amarillos, que están planteando reivindicaciones muy concretas, pero cuando el movimiento Marcha Verde voló el asunto de la lucha en contra de la corrupción, en contra de la corrupción estamos todos a favor, en la impunidad estamos todos a favor. Ahora, cuando no dijeron, por ejemplo, necesitamos modificar la Constitución para crear la figura del fiscal independiente anticorrupción, que sea permanente y que sea vitalicio y que dure 10 años, entonces se quedaron en reclamos y no en propuestas concretas. No lo pudieron hacer alrededor de los grandes temas nacionales. Profesor, usted analizó esa parte de la Marcha Verde, que es un componente de la oposición, pero nos gustaría saber la opinión suya con relación al papel del PRM en las elecciones, como la perspectiva de triunfo. Mira, yo soy de los que digo que ellos están haciendo las tareas que tienen que hacer. Ellos están haciendo, yo digo que están haciendo sus cosas bien. Están haciendo sus cosas bien. Si tú lo ves inaugurando, tienen un proyecto de crecimiento, buscando 1 millón y medio de firmas. Acaban de anclar, de captar a Manuel Jiménez en la provincia de Santo Domingo, que será un candidato fuerte en el municipio. Acaban de captar a García Duvergé. O sea, ellos están haciendo las tareas que tienen que hacer. Inclusive, pienso que el panorama se ha estado despejando un poco más y al interior de ellos, que definieron primarias con padrón cerrado, no se esperan situaciones conflictivas. Y parece ser que el candidato electo de esas primarias será Luis Abinader. O sea, a partir de ahí él tendrá que hacer su esfuerzo de unificación de lo que pueda tener y lanzar hacia adelante. Inclusive una gran conquista del propio Luis Abinader, la integración de Lisandro Macarrulla a su gabinete social, a su gabinete político. O sea, que ellos están haciendo la tarea. El PRM tiene un problema que no sé ahora cómo lo va a resolver, porque cometieron un error táctico. Lo hicieron con la ley de partidos. O sea, no consensuaron con los partidos políticos de oposición el bloque que ellos estaban construyendo, y lo que hicieron fue que adaptaron la decisión política a la conveniencia propia del PRM. Entonces ahora ellos necesitan fuerzas aliadas
porque ellos solo en estas condiciones, dice el escenario que ellos no ganan las elecciones, entonces esa tarea ellos la tienen pendiente. Pero yo pienso que desde el punto de vista político ellos están haciendo sus tareas y van bien. Si el Partido de la Liberación Dominicana se equivoca y produce una división, pudiéramos entonces tener una respuesta de esos electores que van de 18 a 35 años, que son votos independientes, que son votos que oscilan, pudiéramos tener entonces una respuesta política sorprendente para el 2020. ¿Equivocarse qué es? Equivocarse es no tomar en cuenta lo que están diciendo las encuestas políticas. Dividirse en función de intereses meramente particulares, no garantizar la unidad del partido. Mire una cosa, la investigación del Latino Barómetro sobre cultura política en la República Dominicana nos dice a nosotros que los partidos políticos son las instituciones que menos credibilidad tienen. Están en un 20%. Si se produjese una situación de división en el PLD, estaríamos frente a un cisma político. Es decir, todo el sistema de partido entraría prácticamente en una convulsión en cadena. Bajarían los apoyos en términos de los indicadores e inclusive el PLD pudiera perder 10 o 15 senadores en el Congreso Nacional, porque muchos de esos senadores en el día de hoy andan en el rango entre el 50 y menos del 50%, y esa división lo afectaría en términos de resultados provinciales. Bueno, profesor Freddy Ángel Castro, queremos agradecer su presencia en Enfoque Matinal. Sabemos que usted ha hecho un esfuerzo en su agenda para apartarnos este momentito, no queremos abusar de su tiempo, y gracias por su comparecencia. Gracias a usted. Muy ilustradora. Gracias a usted, gracias Yalí. Manejándose con variables, con criterio, que es lo que va con el análisis político. Claro. No humores ni caprichos. Exacto. Bueno, nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Gracias por estar con nosotros en Enfoque Matinal. Y si vamos al tránsito, hay que hablar del semáforo y de respetar las luces, por supuesto. Así que súmese a esto ahora con la luz roja. Miren, la degradación de la policía ha generado unos niveles que aumentan la desconfianza y los agentes no se respetan ni siquiera ellos, unos a otros. Y lo digo basada en lo que ha ocurrido en Bonao, en donde la dotación policial completa está siendo investigada porque un oficial fue detenido en una circunstancia X, naturalmente no era de la jurisdicción, y luego que es liberado resulta que entre las cosas que le incautaron estaba un dinero que no aparece. ¿Y con qué moral salen hoy los policías de Bonao a patrullar? Hay que advertir que se supone que en un operativo no estaban todos, pero cuando se dice que se investiga la dotación completa, en un hecho que realmente ya tiene 2 días en desarrollo, se hace también un daño muy valioso, de mucha dimensión, a la reputación de los agentes. Ya nosotros la tenemos embargada. ¿Y de qué manera está embargada la reputación de los policías dominicanos? No solo ganan poco, sino parecería que están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir 2 pesos para el día. Y en realidad no todos caen en ese nivel de bajeza. Lo importante es que se haga reingeniería, la que haga falta. La reingeniería que hace falta desde la jefatura de la policía y que ahora ha sido tomada con tan poco empeño, porque así hay que decirlo, hasta que no se ponga en marcha un cambio, se toma en poco eso que la gente tanto demanda. Y cada día entonces los operativos son tomados al menos. Se respeta menos a la gente y se respeta por ende menos a la institución. En un país en el que la delincuencia está al grito, no nos podemos dar ese lujo. Vamos a la luz amarilla. Miren ustedes, en el día de ayer, qué grito, todo el mundo con el tema este de que no le funcionaban los teléfonos de una de las telefónicas de Altice, de manera específica. ¿Para qué no digo la marca? Si a final de cuentas ya esto es un gran escándalo. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido ya un apagón anterior con la empresa Claro.
La dependencia que uno tiene ahora de la telecomunicación hace que cualquier día sin teléfono represente grandes pérdidas para una persona común y grandísimas para los pequeños negocios, para los medianos y para los grandes también. La sociedad necesita esa comunicación como una condición vital en este tiempo de la comunicación virtual, de la economía que se mueve por ahí. Pero ¿por qué nos ponemos en la luz amarilla con este tema? Es porque las informaciones son tan limitadas que no le dejan al usuario la capacidad de entender si todo esto tiene manos superiores, si todo esto es un daño que tiene que ser resarcido, si el gobierno está haciendo lo suficiente para que no vuelva a ocurrir. Repito el término, la dependencia que tenemos de las nuevas tecnologías. En medio de eso hay que explicar mejor a los usuarios, tanto por parte de Indotel, que se supone está a la regulación de eso, como también de las mismas telefónicas. Y recordar, como una especulación se dijo, vamos a reclamar que resarzan a los usuarios. Eso hay que hacerlo, porque hay un daño ya cometido. Así que esperemos cómo funciona en las próximas horas, si Indotel dispone o si la gente tendrá que salir cada uno a correr por su propio bolsillo. Pasemos a la luz verde. Y en la luz verde quiero destacar que 2.500 niños más o menos están bajo el amparo del Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, en nuestro país, que es, según la ley 13603, el rector de las políticas de niños, niñas y adolescentes. Y han firmado un nuevo compromiso que generará que cada uno de esos niños protegidos por CONANI ahora tenga acceso a un régimen de protección de seguridad social. Básico, porque se trata de niños que ya por su condición son vulnerables y esa vulnerabilidad tiene que ser protegida en todas las instancias. Es, pienso yo, una decisión que ha llegado tarde, pero qué bueno que llegó. Todo el sistema del Consejo Nacional para la Niñez debería ya haber a estas alturas consumado una integral protección para los niños en todas las materias. Bueno, recuerden que el último conflicto y que bien consumaron fue el de que los niños desprotegidos de identidad, o sea, que no están en el registro civil, pudiesen acceder a eso a través de políticas especiales facilitadas por CONANI. Pero tiene que ser totalmente expansivo esto. Estamos en un país en el que diferentes niveles de abuso y la descomposición familiar hace que tengamos un rango muy grande de niños que no están siendo protegidos. Así que esa instancia, saludos reciben el día de hoy y que continúe haciendo cada vez más agresivo su trabajo, porque por eso sí que sacamos los dientes, por esos niños que necesitan un respaldo doble, porque sus familias de alguna manera, intencional o no intencional, no completan la cuota. Hasta aquí, con cariño, el semáforo. Gracias por estar con nosotros en Enfoque Matinal. A esta hora se suman muchas también televidentes que son del renglón familia y queremos hablar a todos, a ellas y también al resto de la población que nos sintoniza, porque la entrevista es con la directora del Instituto de la Familia. El Instituto de la Familia está haciendo un trabajo muy focalizado en la prevención y también guía del abuso infantil. Así que Luz Marina está con nosotros. Buenos días, Luz. Buenos días, ¿cómo estás? Luz Marina Cortázar ya tiene años ahí con este trabajo, así que identifica al ojo muy bien los temas de niñez. Vamos a empezar diciendo, en el renglón de abuso infantil, ¿cuál ha tenido una degradación en la sociedad dominicana? Porque en las noticias vemos a veces muchas noticias que pueden dar una percepción de aumentos que a veces son solo interpretación, no se sustentan en datos. Hablando de datos y de esa experiencia de ustedes, ¿cuál es el renglón en el que hemos degradado como sociedad? Bueno, sí, hemos tenido un aumento en los últimos 10 años de abuso infantil, abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes. Y estamos viendo que también mayor cantidad de niñas adolescentes están saliendo embarazadas y probablemente embarazadas muchas veces de personas mayores. Otras que sí son de su misma edad, pero que igual no están preparadas ni los jóvenes tampoco están preparados para asumir esa responsabilidad. Abuso físico también, a pesar de que no solamente el instituto, sino otras instituciones también, incluyendo a CONANI, pues se hacen campañas de prevención para evitar el abuso físico con las famosas pelas. Eso todavía continúa.
Pero el que más hemos visto en el instituto en los últimos 10 años sí es abuso sexual infantil. Hay un asunto con el tema de las pelas. Ustedes como ONG también tienen experiencia en la capacitación de cuál es, hacía de entender uno, el modelo idóneo para la crianza. Y los dominicanos tenemos la pela como un recurso que históricamente también endereza muchachos. Pienso que hay una línea que divide la pela, corrección con el abuso. ¿Cuál sería? Porque a veces la orientación de censurar la pela como tal puede no ser tan buena. No, fíjate que sí, porque no se trata de dejar a los niños, niñas o adolescentes sin consecuencias. Claro que tiene que haber consecuencias de sus acciones. Sin embargo, las consecuencias hay que desarrollar. Hay una serie de herramientas que de hecho en el Instituto de la Familia se brindan a todas las familias, a todos los padres, que es con un sistema de disciplina positiva. Porque realmente la pela nunca. Nunca el castigo físico. El castigo físico no, pero sí tiene que existir una corrección, ¿no? Y esa corrección es basada a través de buenos tratos. Ok, cuando hablamos de eso, deberíamos también al mismo tiempo hacer recomendaciones precisas entonces de cómo la gente puede desmontar esa corrección que es tan fácil del castigo físico a nuevos métodos. Bueno, es que fíjate que un adulto cuando le golpea a un niño, el adulto es mucho más grande, tiene mucha más fuerza, entonces lógicamente que sí hay un maltrato y al niño le duele. A usted, otro adulto lo golpea y a usted le duele. Entonces, y eso marca. Entonces, lo mismo pasa con los niños. Tienen las consecuencias emocionales y físicas que tienen los niños a través de esos malos tratos, vamos a decir, pues sí los marca y hace que los niños desarrollen una serie de conductas que no les van a permitir a ellos crecer de una manera adecuada. Se lesiona su autoestima, no tienen límites y bueno, parte de cuando un padre realmente recurre a la pela, pues realmente es porque no tiene otra, se siente impotente y eso se entiende. Entonces, porque no sabe ya cómo manejar una situación, pero hay recursos, hay muchas herramientas que permiten. Hay que sustituirlo. Es la pregunta básica que se puede estar haciendo cualquier madre de aquel lado. Hay que sustituirlo, por ejemplo, con amabilidad, pero con firmeza. O sea, y tiene que establecer límites. O sea, los niños de hoy día, uno les pregunta, por ejemplo, ¿cuáles reglas hay en tu casa? Ninguna. Porque realmente los padres no ponen las reglas. Los niños, ellos asumen que los niños a través de su crecimiento pues tienen conocimiento ya de las reglas y resulta que no, a los niños hay que explicarles cuáles son las normas de esta familia, cuáles son las reglas de esta familia y el que no la cumpla pues va a tener una consecuencia, ¿ya? Y entonces eso es lo que hay que hacer, pero la mayoría de los papás lo que hacemos es que repetimos mucho. Y fíjate que esto de las pelas tiene una incidencia también en el abuso sexual, porque el niño no aprende a poner los límites, no sabe cómo poner límites porque nunca se los pusieron tampoco a él. Entonces es una persona que tiene alto riesgo de que otras personas abusen de ellos o ellos mismos abusar. Eso suena muy profundo. La falta de reglas hace que el niño no conozca los límites. Claro. Hablemos del abuso sexual entonces, porque es el más repudiado de todos a final de cuentas, porque hace un daño emocional y físico que a todos le hace mal. Vamos entonces a señalar, ¿por qué crees que ahora es tan visible el abuso sexual? ¿Tenemos más casos? Hay quienes especulan que simplemente ahora se ve y que antes no se veía. Bueno, hay mayor cantidad de información, o sea, tenemos todos los medios digitales, todos estos medios, que ya la información sale muy rápido. Anteriormente esa información no salía. Pero también otra cosa que impide que se conozca es porque hay muchas personas que no lo mencionan, que no denuncian tampoco.
Entonces, que no acuden a un lugar como, por ejemplo, el Instituto de la Familia o cualquier otro centro para recibir ayuda, porque sienten vergüenza, sienten miedo, culpa y vergüenza. Entonces, por lo tanto, es mejor tener esto en secreto. Entonces, por eso no se sabe con mayor precisión, pero realmente sí ha habido en los últimos tiempos, como te dije anteriormente, un auge o una mayor cantidad de niños que han sido abusados sexualmente. ¿Por qué? También porque, fíjate, la sexualidad forma parte de la vida y no hay que tenerle miedo ni hay que verlo como un tabú. Pero todavía hay mucha gente que ve la sexualidad como un tabú. Entonces, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, de acuerdo a la etapa de desarrollo, hay que enseñarles, hay que hablarles de sexualidad. Entonces, hay un desenfreno en este momento también. El alcohol, las drogas, hacen que las personas no tengan ese freno, ¿no? Ese autocontrol. Entonces, cuando están bajo los efectos de drogas o eso, es mucho más fácil que sean personas que abusen, ¿ya? Parece que el discurso de mamá y de papá de no dejes que nadie te toque no está siendo suficiente. ¿Qué más puede uno agregarle a eso para tratar de salvar a sus hijos de una violación o abuso sexual? Claro, mira, primero lo que hay que hacer es ayudarle al niño a desarrollar la autoestima. Porque el niño que tiene una autoestima bien formada, pues es un niño que probablemente no va a permitir que nadie lo toque. Además, al niño hay que ponerle los límites y hay que enseñarle que ellos como niños también pueden poner los límites. Entonces, hay que enseñarles exactamente eso que tú dijiste, no permitas que nadie te toque, pero también hay que explicar qué personas sí lo pueden hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, el niño que va a ir al médico, entonces sería un problema tanto para el niño, para la mamá, para el médico, poder examinar al niño. Pero, de acuerdo, como te dije, de acuerdo a la etapa de desarrollo, entonces enseñarle, ponerle límites, pero también los papás tienen que supervisar, sobre todo en esta época que estamos en esa era digital, en donde los niños tienen mayor cantidad de información y muchos recursos, entonces que los padres puedan supervisar. La mayoría de los padres, incluso para poder ellos hacer su trabajo o hacer otras cosas que ellos quieren hacer, simplemente le entregan a los niños un aparato o los sientan en frente de un televisor, no importa la hora, entonces el niño tiene acceso a cualquier tipo de información. Entonces el niño, por ejemplo, puede entrar a esas páginas que son páginas de adultos en YouTube y entonces ellos ya están expuestos a una situación de riesgo. Hay muchos niños pequeños que, por ejemplo, intentan, han mandado de algunos colegios, que el niño un niño pequeño, te estoy hablando de un niño de 4 o 5 años, trató de besar a una niña y trató de violarla. Entonces uno dice, pero un niño de 4 años, ¿cómo puede tener conocimiento de esto? Bueno, o pudo haber visto a otra persona, pudo haber visto inclusive sin darse cuenta a sus padres, y ahí es donde estoy hablando de los límites, ¿ya? Que hay que poner límites. Los padres tienen que tener en su casa también los límites, aprender a que las puertas están cerradas y que el niño tiene que tocar antes de entrar, pero yo también como padre tengo que hacer eso con el niño, o sea, ese respeto mutuo, ¿no? De yo también tocar la puerta del niño, ¿no? Para entrar. Entonces, pasa eso, los niños están teniendo mayor cantidad de información y entonces no saben cómo manejarla, porque tampoco, entonces hay que guiarlos. Luz Marina, ustedes tienen un evento, el Instituto de la Familia, ya se acerca, quisiéramos anunciárselo a la gente para que puedan participar. Sí, nosotros vamos a tener una jornada de prevención de abuso infantil el sábado 6 de abril en el Parque Anacaona,
al lado del Parque de las Canquiñas, en el gazebo central de ahí del Parque de las Canquiñas, donde va a haber actividad, esto va a ser de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Van a haber actividades para los niños, pero actividades recreativas, pero que están preparando a los niños para no permitir realmente que ellos puedan ser abusados. Y simultáneamente va a haber otro grupo de facilitadores que van a dar charla a los padres de cómo emplear la disciplina positiva para precisamente evitar los malos tratos y evitar que los niños puedan ser abusados. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Luz Marina Cortázar de la ONG Instituto de la Familia. No dejen de participar en ese evento. Vamos a una pausa. Estamos arribando a la parte final. Y una parte final de nosotros será solo el comienzo de otra, porque en breve se iniciarán las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, que creíamos que a estas alturas ya estarían más o menos tomando forma. Pero eso va, no lo despinta nadie para hoy. Y estaremos entonces viniendo aquí en una especie de cobertura que se va a quedar en las redes sociales, pero arrancaremos aquí en CDN presentando cómo este segundo día de las entrevistas da forma a la elección de jueces. La judicatura en el país tiene los ojos encima y sería bueno que se tomen la tanda para hacer la tan esperada reingeniería de un relevo que le permita a la gente los niveles de confianza que amerita la justicia en tiempos en que es muy cuestionada. Bueno, parece que ya comienzan a funcionar los amigos televidentes, Adi. Sí, miren ustedes, vamos a las imágenes y en tiempos de sequía esto sí que es una barbaridad. Hay que una pela de calzón quitado a los que se han tomado la libertad de seguir ahí haciendo este desperdicio de agua, y no solo a ellos, sino también a los de la CAS, porque nos dice la gente del Millón que se lo han reportado. Y hace como una semana ese botadero de agua no ha sido corregido. Eso que ustedes están mirando ahí es un video que llegó a través de la línea de denuncia. Lo envía un televidente. Es una fuga de agua en un solar en proceso de construcción que está en la calle Caña Dulce, esquina Biblioteca Nacional del Millón. Miren cuántos galones de agua se desperdician ahí por minuto. Yo insisto que eso está de pela, eso está de multa. Ojalá le dieran seguimiento, porque ningún lavadero está en nivel de competir con eso. Hablando de que están cerrando lavaderos y compañía por acciones, ¿no compiten con ese botadero de agua? Bueno, ahí está el llamado periodismo ciudadano. La gente que hace su denuncia, y CDN, Enfoque Matinal, está habilitado para que usted nos mande sus videos, sus denuncias, y nosotros aquí nos haremos eco a ver si las autoridades, que es a la que corresponde, actúan en consecuencia. De nada vale que la CAS anunciara que el déficit de agua por la lluvia caída se haya reducido a 30 millones de galones diarios, porque entonces va a seguir pronunciándose, agudizándose el déficit si encontramos 2 o 3 fugas de ese tipo, que ya eso no es una fuga, es una estampida de agua que hay ahí en el sector El Millón. Ahí está la línea de denuncia, cópiala. Anote ese número en su teléfono, que es clave, 849-849-637-3737, 849-637-3737. Póngale ahí CDN. Bueno, las gracias a nuestros amigos del Millón, y se está por acabar el tiempo de nosotros hoy jueves. El recuerdo de que faltan 52 entrevistas en el Consejo de la Magistratura. Quédese ahí, que en breve, cuando comience la sesión del Consejo, que estaba prevista para las 8, no sé qué ha pasado, pero bien, ellos trabajaron casi hora extra ayer y por eso no ha comenzado. Pero presten la atención, que sigue en la lista varias figuras de renombre interesantes que creo será digno de ser escuchada, porque son gente no solamente de renombre, sino que tienen un prestigio bien ganado, porque se comen, hacen gárgara con las legislaciones. Bueno, ahí está eso, señores. Y yo casi me voy, yo no sé ustedes si se quedan. Vámonos de aquí, pero siga con CDN. Buenos días, mañana a las 7, aquí es la cita.